En esta ocasión voy a explicar acerca de un tema muy importante en Física 3, denominado fuentes de campo magnético. Antes que nada debemos saber que las fuentes de un campo magnético, debido a la corriente eléctrica en un alambre largo y recto, son tal que las líneas de campo se encuentran rodeando dicho alambre. Es decir, que tenemos algo como esto es el alambre y esta es la dirección de las líneas de campo, donde aquí tenemos una corriente. Para entender mejor, entonces, lo que anteriormente les había explicado acerca de qué sucede en un alambre recto con respecto a las líneas de campo y al campo magnético, tenemos a continuación este ejercicio, que lo voy a leer. Un alambre de cobre de 2.5 milímetros de diámetro conduce una corriente de 33 amperios. Determina el campo magnético A en la superficie del alambre, B dentro del alambre 0.50 milímetros debajo de la superficie, C afuera del alambre a 2.5 milímetros de la superficie. Como vamos a calcular el campo magnético, representado por la letra B, tenemos entonces que utilizar la constante de proporcionalidad, la cual se representa de este modo, multiplicada por la corriente y dividida por 2 pi por la distancia r. En el primer inciso que tenemos en la superficie del alambre, entonces vamos a utilizar la ecuación para poder calcular el campo magnético. La superficie del alambre. Para conocer entonces el campo magnético en la superficie del alambre, debemos conocer que la relación que existe es que la distancia r es igual al radio del alambre. Entonces, una vez determinada la fórmula que vamos a utilizar para resolver el ejercicio, tenemos también los datos del problema, donde el campo magnético es lo que necesitamos conocer. Tenemos el diámetro del alambre, que son 2.5 milímetros. Además tenemos también la corriente, que son 33 amperes. Bien, entonces vamos a proceder con la resolución de los ejercicios. En el inciso A nos piden el campo magnético. Vamos a volver a escribir la ecuación. 2pi por la distancia r. El campo magnético en la superficie del alambre. Esta es la constante de proporcionalidad. Cuando decimos que si la corriente es mayor, entonces las líneas de campo también van a ser mayores. Por esa relación, tenemos entonces que utilizar la constante de proporcionalidad, cuyo valor es igual a 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla por metros sobre amperios. Muy bien. ¿Conocemos entonces la constante de proporcionalidad? Sí. ¿Tenemos el valor de la corriente? Sí. 2pi por la distancia, que en este caso es el mismo radio del alambre. Entonces, simplemente vamos a convertir estos 2.5 milímetros de diámetro a radio. Y sabemos entonces que radio es igual a diámetro entre 2. Entonces,
el campo magnético es igual, sustituimos sobre amperios por el valor de la corriente sobre 2 por pi por el diámetro 2.5 entre 2 es igual a 1.25. 1.25 de milímetros a metros lo multiplicamos por 10 a la menos 3 y tenemos los metros. Entonces, resolviendo todo esto, utilizando nuestra calculadora, vamos a tener, antes que nada, no podemos olvidar que debemos tachar los pi y decimos 4 log menos 7 por 33 entre 2 por 1.25 2 menos 3 y esto nos da igual a 5.3 por 10 a la menos 3 décima. Metros se van con metros, amperios con amperios, nos queda décima. Ahora vamos a determinar el campo magnético dentro del alambre. Para ello utilizaremos la siguiente ecuación: constante de proporcionalidad, corriente, distancia, 2pi y el radio al cuadrado. Entonces, debemos saber que nuestro radio, por aquí, nuestro radio va a ser igual a 1.25 milímetros menos, dentro del alambre, 0.50 milímetros debajo de la superficie. A esto entonces, a este radio, le vamos a restar esta cantidad. Milímetros. Entonces, esto nos da igual a una distancia R de 0.75 milímetros, que equivale a 0. Entonces, teniendo esto, vamos a decir que el campo magnético para el inciso B dentro del alambre va a ser igual a la constante de proporcionalidad por la corriente, que es la misma, por la distancia R todo esto dividido entre 2pi por el radio, que es el mismo, 1.25 por 10 a la menos 3 metros, pero según la ecuación elevado al cuadrado. Cancelamos pi con pi y multiplicando todo esto en nuestra calculadora nos va a dar un valor de 3.2 por 10 a la menos 3 Tesla. Y este es el valor del campo magnético en nuestro inciso B, dentro del alambre. Ahora, tenemos fuera del alambre a 2.5 milímetros de la superficie, donde R va a ser igual a la distancia desde el centro del alambre. Para ello, entonces, a esta ecuación simplemente
Vamos a quitar de aquí y lo haremos como la primera ecuación. Entonces tenemos que el campo magnético, ¿verdad?, fuera del alambre va a ser igual a la constante de proporcionalidad por la corriente, esto dividido entre 2pi, y aquí vamos a tener el radio 1 más lo que está afuera de la superficie, perdón, afuera del alambre, que son 2.5 por 10 a la menos 3 metros. ¿Por qué lo vamos a sumar? Porque aparte de esa distancia que tenemos inicial, va una distancia más, que es la que hay afuera del alambre. Entonces, nuevamente, cancelamos aquí pi con pi, y el campo magnético para el inciso C, afuera del alambre, a 2.5 milímetros de la superficie, nos va a dar igual a 1.8 por 10 a la menos 3 Tesla. Espero les haya gustado, espero hayan comprendido un poco acerca de las fuentes de campo magnético, que al ser estudiante también comprendo que es un poco difícil de entender estos temas, pero la práctica es la solución a poder entender cada uno de estos temas estudiados en Física 3. Muchas gracias.